Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fundamental, yo diría, para la seguridad del paciente y la calidad de nuestros hospitales, las infecciones asociadas a la atención en salud, las IAS. Exacto. A veces se oyen otros nombres, ¿no? Como infecciones intrahospitalarias, nosocomiales, pero bueno, al final hablamos de lo mismo. Justo, y tenemos material bastante interesante hoy sobre la mesa para analizar. Hay un informe bastante reciente, de julio-agosto de 2023, de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica de México, la RHOVE. Ajá, la ROVE. También un estudio más específico que le pone la lupa a la neumonía intrahospitalaria en un hospital privado. Y además, un análisis de microorganismos del IMSS. Este es de hace unos años, 2013, pero útil. Sí, para comparar. Y hasta el detalle, fíjate, de la técnica correcta para el lavado de manos quirúrgico. O sea, tenemos de todo un poco. Bastante completo el panorama. Nuestra misión hoy entonces es clara: sacarle el jugo a estos documentos. Queremos entender la dimensión real del problema en México. ¿Cuáles son las infecciones más comunes? ¿Dónde ocurren más? Claro. ¿Y qué microbios las causan? Eso. Y lo más importante, ¿qué nos dicen estos datos sobre cómo podemos, combatirlas? Vamos a desmenuzarlo. Perfecto. Entremos en materia. Para arrancar desde lo básico, ¿qué es exactamente una IAS? Digo, según la definición oficial que usan estas fuentes. Es una buena pregunta para empezar, sí. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos da una definición bastante clara. Son infecciones que un paciente adquiere, digamos, mientras recibe atención sanitaria, ya sea en un hospital u otro centro. Ok. Pero la clave es que esa infección no estaba presente, ni siquiera incubándose, en el momento en que ingresó. Y ojo, un punto importante. A veces la infección se manifiesta incluso después del alta. Ah, mira, eso no lo sabía. O sea, ¿puede salir ya estando en casa? Exacto. Y bueno, no hay duda de que representan un desafío enorme, a nivel global esto, para la seguridad del paciente. Impactan directo en la calidad de la atención. Me imagino. Elevan las complicaciones, la mortalidad también, y por supuesto, pues, incrementan los costos sanitarios. ¿Y de qué manera? Entendido. ¿Y aquí en México cómo se le da seguimiento a este problema? Mencionaste la RGOV. Exactamente. La RGOV, esta Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, es el sistema oficial para esta tarea. De hecho, tiene su historia, Se estableció en 1997, es el componente más antiguo del SINAV, del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que facilita los reportes casi en tiempo real. Todo esto bajo la norma oficial mexicana, la NOM 045, que es la que pone las reglas del juego, los criterios. Entiendo. Cubre 363 hospitales, tanto públicos como privados. La idea es unificar, ¿no? Homogeneizar cómo se recoge la información. Funciona, digamos, como un sistema centinela, vigilando puntos clave. Ok, un sistema centinela. Y el informe más reciente que tenemos, el de julio-agosto 2023, ya pone cifras concretas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ahí? Hablan de más de 10,000 casos acumulados hasta octubre de 2023. Sí, la cifra acumulada hasta el 16 de octubre era de 10,603 casos. Pero fíjate qué interesante, hubo un pico muy marcado en mayo de ese año. Se superaron los 5,000 casos reportados solo en ese mes. ¡Wow! Más de 5,000 en un mes. Eso es muchísimo. Sí, un pico importante. Y geográficamente, la concentración es notable. Casi la mitad, el 49.6% de todos los casos, se dan en solo 5 entidades. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? La Ciudad de México va a la cabeza, por mucho. Luego le siguen Jalisco, el Estado de México, Veracruz y Guanajuato. Ahí se concentra casi la mitad del problema, digamos. La mitad en 5 estados. Interesante. Y si vemos los tipos de infección, ¿hay alguna que predomine claramente? Pues el patrón se mantiene bastante parecido a años anteriores, la verdad. Las que lideran la lista son, primero, la neumonía asociada a ventilador, la famosa NAV. Fueron como 1,500 casos. Ok, la NAV. Luego, muy cerca, la infección de vías urinarias asociada a catéter, la IVU-CU, con unos 1,300 casos. También muy común, sí. Después vienen las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a catéter venoso central, las SID-CVC,
con unos 800 casos, y las infecciones de sitio quirúrgico, las ISQ, pero las profundas, con más de 700. Esas son las principales. ¿Y estas infecciones tienden a ocurrir más en ciertas áreas del hospital o es parejo en todos lados? No, para nada parejo. También hay una concentración por servicio, muy clara. Medicina interna, por ejemplo, acumula casi un tercio de los casos, el 31.1%. Un tercio. Sí. Cirugía general, otro buen pedazo, 23.9%. Y si juntas las terapias intensivas adultos, pediátrica, neonatal, tienes otro 23.9%. O sea, entre esos tres se llevan la gran mayoría. Muchísimo. Pediatría general tiene casi el 10%. Y esta distribución, fíjate, también es muy similar a la que se vio en 2022. Ya. ¿Y se sabe qué tipo de infección es más común en cada uno de esos servicios? Sí, eso también es fascinante. En medicina interna, lo más común es la infección urinaria por catéter, la IBUCU. ¿Tiene sentido por el tipo de paciente quizás? Probablemente. En cirugía general, como esperarías, las infecciones de la herida quirúrgica, las ICQ profundas. Lógico. En terapia intensiva de adultos, la reina indiscutible es la neumonía por ventilador, la NAV. Claro, pacientes muy críticos. Exacto. En terapia intensiva neonatal, es curioso, lo que más reportan es bacteriemia no demostrada, o sea, una sospecha fuerte de infección en sangre, aunque no se aísle el germen. Interesante eso. Y en pediatría, son las infecciones sanguíneas por catéter venoso central, las ITCVC. Y aquí sí, el informe dice que esto en pediatría fue un cambio respecto al año anterior. Ah, mira. Un cambio ahí. Ahora, vamos a los culpables directos. Los microorganismos. La pregunta del millón, ¿no? ¿Cuáles son los bichos que están causando todo esto, según la Robe? Jaja, sí, la pregunta clave. Pues mira, Escherichia coli, la famosa E. coli, es la bacteria que se aísla más frecuentemente. La E. coli, ok. Esperada, quizá. Sí, bastante común. Le siguen otros nombres conocidos en este mundo: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii. Nombres que asustan un poco, ¿no? Sobre todo los últimos. Sí, son conocidos por ser problemáticos. Y Staphylococcus aureus, que de hecho bajó al 5º puesto en 2023. Ah, ¿bajó el Staph aureus? Sí, pero aquí viene un dato que la verdad a mí me parece que enciende las alarmas. En casi el 29% de las IAAs que se reportaron, no se logró aislar ningún microorganismo. Espera, ¿cómo? Casi un 30%. Sí, y súmale un 2.7% adicional donde los cultivos salieron sin desarrollo. O sea que casi un tercio de las veces no saben qué bacteria específica está causando la infección. Eso suena como pelear a ciegas, ¿no? Dificulta muchísimo elegir el antibiótico correcto. Exactamente. Es un punto ciego enorme. Dificulta muchísimo conocer al agente causal específico en una proporción muy, muy significativa de casos. Y eso complica todo: el tratamiento individual, entender la epidemiología general, las resistencias, todo. Qué tema ese. Y eso conecta con otro punto que traemos, el estudio del IMSS de 2013. Aunque ya tiene sus años, ¿aporta algo distinto o confirma esto que estamos viendo ahora? Este estudio del IMSS es muy valioso por el volumen, ¿eh? Analizaron casi 50,000 cultivos. Imagínate. 50,000. Muchísimo. Sí. Y sí, confirma la alta prevalencia de E. coli, casi 17%, sobre todo en hospitales de segundo nivel. Y los autores de ese estudio sugieren algo que resuena mucho con lo que acabamos de decir: una posible relación con fallos en la higiene de manos. Ahí está de nuevo la higiene de manos. Exacto. Algo interesante que encontraron ellos fue una frecuencia alta de estafilococo coagulasa negativos, un 14%, incluso más que el famoso Staphylococcus aureus, que tuvo menos del 10%. ¿Y eso qué podría significar? Bueno, la interpretación que daban era que quizás reflejaba el éxito de las campañas que se habían enfocado mucho en prevenir ese aureus, como que al controlar a uno, otro ocupa el espacio, ¿no? Podría ser, sí. Pseudomonas aeruginosa también estaba alta, casi 11%, y Klebsiella pneumoniae con 6.5%. O sea, los nombres se repiten. Los mismos sospechosos habituales, digamos. Jaja, sí. Y el estudio del IMSS hacía distinciones interesantes por nivel de complejidad del hospital. Por ejemplo, Pseudomonas y Acinetobacter eran más comunes en las UMAE,
las unidades médicas de alta especialidad, que son hospitales muy especializados. Ok. Mientras que un hongo, Candida albicans, era más frecuente en hospitales generales, los de segundo nivel. Ah, mira, diferencia según la complejidad. Sí, e incluso detallaban por tipo de especialidad dentro de la SUMAE. Por ejemplo, Pseudomonas en hospitales de adultos, S. aureus en trauma, quizá ligado a implantes, ¿no? Claro, tiene lógica. E. coli en oncología, tal vez por cirugías de colon, y Staph coagulasa negativos y E. coli en ginecobstetricia y pediatría. Muy detallado. Muy específico ese análisis. Y aquí mencionan algo crucial, que sigue súper vigente hoy, el grupo ESCAPE. Suena nombre clave, ¿verdad? Sí, ¿qué es escape? Agrupa a 6 patógenos que son temidos por su multiresistencia a los antibióticos. Son las siglas en inglés de Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y especies de Enterobacter. Encontrarlos es una señal de alerta roja sobre resistencia antimicrobiana. El grupo ESCAPE. Lo anoto. Ok. Tenemos los casos, los lugares, los microbios, pero para entender el riesgo real, las tasas nos dan una mejor imagen, ¿cierto? ¿Qué nos dicen los números de la ROBE sobre qué tan frecuentes son estas infecciones en relación con la gente que está en el hospital? Exacto. Las tasas ponen todo en perspectiva. Mira, la tasa global nacional es de unos 3.2 casos por cada 100 pacientes que egresan. Que salen del hospital. 3 de cada 100, más o menos. Más o menos. Pero ojo, la variación entre estados es enorme. La Ciudad de México reporta casi 10 casos por cada 100 egresos. 10. Más del triple que la media nacional. Sí, una diferencia muy, muy marcada. Y si lo mides por días que los pacientes pasan hospitalizados, los días paciente, la tasa nacional es 8.6 casos por cada 1000 días de estancia. Ok, 8.6 por 1000 días. Pero de nuevo la Ciudad de México se dispara a 24.4. Es una diferencia muy significativa. Esa diferencia con la media en Ciudad de México es brutal. ¿Dan alguna pista los informes de por qué esa brecha tan grande? ¿Será un tema de cómo reportan, del tipo de hospitales, de la complejidad de los pacientes? Los informes como tal no entran a analizar las causas de esas diferencias, pero son justo el tipo de preguntas que estos datos generan y que necesitarían investigarse a nivel local, ¿no? Podrían influir muchos factores, la complejidad de los pacientes que atienden ahí, qué tipo de procedimientos hacen, la densidad de pacientes en los hospitales y, sí, probablemente también la calidad y qué tan completo es el reporte. Son varias cosas. Entiendo, es multifactorial. Seguramente. Y si hablamos de letalidad, o sea, cuántos pacientes fallecen directamente por la IAAS, la tasa nacional es 4.3%. Casi 1 de cada 20. Sí, pero de nuevo, vemos variaciones que preocupan. Hay entidades como Nayarit que reportaron tasas superiores al 15%. Es un recordatorio duro del impacto humano real de estas cifras. Uf, 15% es altísimo. Mucho. Y luego están las tasas asociadas a dispositivos médicos invasivos, que son clave porque afectan a los pacientes más graves, ¿no? Los de terapia intensiva, principalmente. Exacto. Por ejemplo, por cada 1000 días que un paciente pasa con ventilador mecánico, hay casi 16 casos de neumonía asociada, NAV, a nivel nacional. 16 por 1000 días de ventilador. Pero esa cifra se va a más de 25 en lugares como Hidalgo y la Ciudad de México. Más de 25. Otra vez la diferencia. Sí. Lo mismo con las infecciones urinarias por catéter y VUCU. La tasa nacional es 4.4 por 1000 días de uso de catéter, pero en CDMX es 12.7, casi el triple. Impresionante. Para las infecciones sanguíneas por catéter venoso central, ITS-CBC, la tasa nacional es 2.5, pero en CDMX sube a 6.2. El patrón se repite. Se repite. Y para las infecciones de sitio quirúrgico, ISQ, la tasa nacional es casi un caso por cada 100 cirugías, pero en CDMX es 4.3. Y aquí, el propio informe de la RHOVE dice que probablemente falta mejorar la búsqueda activa y el registro de estas infecciones, porque a veces se detectan ya después del alta. Hay un subregistro probable. Claro, se van a casa y la infección aparece después. Difícil de seguir. Mencionaste la neumonía asociada a ventilación, la NAV, como una de las más frecuentes y con tasas altas.
Y justo tenemos ese estudio más específico de un hospital privado sobre neumonía. ¿Qué nos revela esa mirada más cercana, más profunda? Sí, ese estudio del Hospital Ángeles Pedregal, que abarca de 2016 a 2019, nos da una visión muy interesante de la neumonía intrahospitalaria, NIH, que obviamente incluye a la NAF, y confirma lo que sospechamos. Es un problema muy prevalente en pacientes críticos. Y ojo, puede elevar la mortalidad hasta en un 30%. Es muchísimo. 30%. Es altísimo. Altísimo. Identifica muy bien los factores de riesgo. Por un lado, los del propio paciente, ¿no? Edad avanzada, si tiene enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, o si su sistema inmune está débil. Ok, factores del paciente. Y por otro lado, los factores externos, cirugías previas, si ya usó antibióticos antes, la higiene del entorno hospitalario y, de forma crucial, los dispositivos invasivos. El tubo endotraqueal, el que se usa para ventilar, es clave aquí. ¿Por qué es tan clave el tubo? Porque facilita dos cosas problemáticas. Una, que pequeñas cantidades de secreciones de la boca o garganta, que pueden estar contaminadas, lleguen a los pulmones. Son microaspiraciones. Y dos, permite que las bacterias formen lo que llamamos biopelículas en la superficie del tubo. Biopelículas. Suena como una capa de bacterias. Exactamente eso. Imagina que las bacterias construyen como unas pequeñas fortalezas sobre el plástico del tubo. Son comunidades de bacterias que se envuelven en una especie de sustancia pegajosa que ellas mismas fabrican. Ajá. Y esta biopelícula las protege muchísimo. Las protege de las defensas del cuerpo y también de los antibióticos. Se vuelven mucho más difíciles de eliminar. Entiendo. Como un escudo protector para ellas. Justo. Y bueno, en los 72 casos que analizaron en ese hospital, la edad más afectada fue entre 70 a 80 años en mujeres y 60 a 70 en hombres. Y fíjate en este dato. La estancia hospitalaria promedio de estos pacientes fue de 61 días. 61 días. 2 meses en promedio. Eran pacientes muy complicados entonces. Muy complicados, con largas hospitalizaciones y, sí, muchos problemas de salud previos. Cáncer, hipertensión, diabetes, comorbilidades. ¿Y qué encontraron en cuanto a los microbios? ¿Coincide con lo de Rove? Encontraron un predominio claro de bacterias gram negativas, que son un tipo de bacterias que, por su estructura, suelen ser más difíciles de tratar con antibióticos. Gram negativas, ok. Y la estrella negativa fue Pseudomonas aeruginosa. Estaba presente en más del 25% de los casos. Es muy típica de terapia intensiva. Pseudomonas de nuevo. De nuevo, le siguieron Stenotrophomonas maltophilia, casi 14%, y Klebsiella pneumoniae, casi 12%. También encontraron grampositivas y hongos, como cándida. O sea, un zoológico de microbios ahí. Sí, variado. Pero aquí viene lo que el estudio resalta como verdaderamente inquietante: la resistencia a los antibióticos. Ajá, el gran tema. Pseudomonas aeruginosa, la más común, mostró una resistencia alarmante. Resistente a múltiples familias de antibióticos importantes. Cefalosporinas potentes, carbapenémicos, que son como la última línea de defensa, tipo imipenem o meropenem, y también a quinolonas. Uf, eso de la resistencia de pseudomonas a los carbapenémicos. Eso sí que asusta, porque te quedas sin muchas opciones, ¿no? Exacto. Te limita drásticamente el arsenal terapéutico. Es un problemón. Por otro lado, Stenotrophomonas era sensible a sulfas, que es un dato útil. Klebsiella sí era sensible a los carbapenémicos en ese estudio en particular. Bueno, algo es algo. Y los cocos grampositivos, como estafilococo, respondían bien a vancomicina y linezolid, que también son antibióticos potentes. La conclusión práctica del estudio para ese hospital fue muy clara. Las penicilinas comunes no servían para tratar estas neumonías. Había que ir a opciones más fuertes y específicas. Clarísimo. Ante este panorama tan complejo, con infecciones frecuentes, bacterias resistentes como pseudomonas, la prevención se vuelve pues absolutamente crucial, ¿no? Mencionaste antes esa posible conexión entre E. coli y la higiene de manos. Y uno de los documentos que tenemos describe la técnica de lavado quirúrgico. Sin meternos en cada mínimo detalle, ¿cómo es esa limpieza tan rigurosa? Debe ser impresionante. Uy, sí, es todo un procedimiento, ¿eh?
muy metódico, casi como un ritual coreografiado, diría yo. Típicamente se hace en 3 fases, o ciclos, y va mucho, mucho más allá de un simple lavado de manos rápido. Me imagino. Primero, quitarse todas las joyas, anillos, relojes, todo. Usar un jabón antiséptico específico, no cualquiera, y luego seguir una secuencia súper estricta de frotado. ¿Cómo es esa secuencia? No es solo frotar las palmas, no. Es limpiar meticulosamente entre los dedos el dorso de las manos, luego cada dedo por separado, poniendo énfasis en los pulgares. Y muy importante, las uñas y debajo de ellas, que es donde se esconden muchos bichos. Las uñas, claro. Después, ese lavado se extiende por los antebrazos, pero bajando en etapas. En el primer ciclo, lavas hasta el codo. En el segundo, hasta la mitad del antebrazo. Y en el tercero, hasta la muñeca. Va como de más a menos. Exacto. Y siempre se frota y se enjuaga de una manera específica. Que el agua corra desde las manos, que es lo que quieres que quede más limpio, hacia los codos, que es lo menos limpio. Así evitas recontaminar las manos. ¿Tiene toda una ciencia detrás? Totalmente. El objetivo es tener manos quirúrgicamente seguras. Es un pilar fundamental para prevenir infecciones, sobre todo las de sitio quirúrgico, obviamente. Entendido. Entonces, si intentamos armar el rompecabezas con toda esta información que hemos visto de los diferentes informes, los estudios, ¿cuáles serían las conclusiones o las recomendaciones clave que sacarías tú? Pues mira, yo creo que resaltan varios puntos importantes. Primero, se reconoce, y los propios informes lo dicen, que hay una variabilidad en la calidad y en la consistencia de los datos que se reportan. Ajá, lo que hablamos del subregistro y la falta de aislamiento. Exacto. Y eso es una limitación importante, porque si los datos no son del todo fiables, pues es difícil hacer análisis epidemiológicos profundos y comparaciones que realmente sirvan. Por eso, es fundamental seguir trabajando en unificar y mejorar los criterios para clasificar y reportar las CIAs, tanto clínica como microbiológicamente. Hay que reducir errores y evitar que casos queden sin registrar, el famoso subregistro. Mejorar la calidad del dato, en resumen. Eso es. Segundo punto clave. La colaboración es indispensable. Las áreas clínicas, médicos, enfermeras, las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, las VVE, que son como los detectives de infecciones dentro del hospital, y la gente de estadística. Necesitan trabajar juntos codo a codo. Es la única forma de fortalecer todo el sistema de vigilancia. Que no sea cada quien por su lado. Justo. Y tercero, algo que parece técnico, pero es vital para que las tasas tengan sentido. Registrar de forma oportuna y precisa los denominadores. ¿Los denominadores? ¿A qué te refieres? Me refiero a los datos base sobre los que calculas las tasas. El número total de días que los pacientes pasan en el hospital, días paciente, cuántos días se usan dispositivos como ventiladores o catéteres, días dispositivo, y el número total de cirugías realizadas. Ah, ok. Los números grandes contra los que comparas los casos de infección. Exactamente. Sin esos datos base bien registrados, las tasas son solo números aislados. No puedes saber si estás mejorando o empeorando, ni compararte con otros hospitales o contigo mismo a lo largo del tiempo. Entendido. Crucial para medir el progreso. Totalmente. Y bueno, el gran objetivo detrás de todo esto es claro. Mejorar la calidad de la información para tener una fotografía epidemiológica lo más fiel posible a la realidad. Solo con datos confiables puedes diseñar e implementar acciones de prevención y control que realmente funcionen, tomar mejores decisiones clínicas y administrativas. Y al final del día, lo más importante, mejorar la calidad de la atención y proteger la seguridad de los pacientes. Quede clarísimo. Las IAs son sin duda un desafío mayúsculo en los hospitales mexicanos. Hemos visto patrones muy claros. Ciertas infecciones, como la neumonía por ventilador y las urinarias por catéter, son muy comunes. Sí, dominan las estadísticas. Microorganismos como E. coli y esta Pseudomonas aeruginosa son protagonistas frecuentes y a veces muy resistentes. Y hemos constatado la importancia crítica de tener una vigilancia epidemiológica robusta y, sobre todo, que la calidad de los datos que se recogen sea buena. Fundamental. Y la prevención, como nos recordó el ejemplo tan básico pero tan crucial del lavador de manos, pues es la piedra angular de todo esto. Absolutamente.
Y si retomamos ese patrón preocupante de resistencia a los antibióticos, que vimos especialmente con bacterias como Pseudomonas aeruginosa en el estudio de neumonía, y que además forma parte de ese grupo temido, el ESCAPE, Sí, surge una pregunta casi inevitable para reflexionar, ¿no? Más allá de reforzar las prácticas básicas de higiene y vigilancia, que son esenciales, no negociables, hay que hacerlos sí o sí, ¿qué enfoques innovadores o qué estrategias complementarias van a necesitar los hospitales para enfrentar esta creciente amenaza de las superbacterias multiresistentes en el futuro cercano? Buena pregunta. Porque parece que solo con lo básico quizás ya no va a ser suficiente contra estos bichos tan adaptados. Ahí hay un campo enorme para seguir explorando y sobre todo actuando.